Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este lunes 5 de octubre del año 2020. Hoy tenemos un interesante programa, vamos a hablar en desarrollo sobre la polémica que hay en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo con el pago de los salarios, pero sobre todo vamos a hablar sobre la falta de entendimiento y cómo esto ha demorado en materia de poder pagar los salarios de los empleados, los asesores y los diputados. También vamos a hablar del espíritu de la ley, en torno ¿cuándo se debe cumplir una ley? ¿Qué significa un mandato al director de la Policía Nacional Civil? Y cómo el fiscal general de la República actúa en atención a los señalamientos que hay tanto de violaciones de derechos para la alcaldía de San Salvador con el botadero de Nejapa, como también para la ubicación del señor ministro de Hacienda y poder comparecer ante la Asamblea Legislativa y dar explicaciones sobre el manejo de los fondos y los recursos para el pago a este órgano de Estado. Pero hoy está con nosotros el criminólogo, analista nacional e internacional de seguridad pública, Luis Enrique Contreras. Muy buenas noches, Luis, qué gusto para mí saludarte. Buenas noches, José Luis, un gusto estar nuevamente acá en el análisis político. Asimismo, doy la más cordial bienvenida al candidato a diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el señor Vladimir Melara. Él es un nuevo recurso, es parte de la nueva generación que tiene el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y vamos a estar contando con sus aportaciones esta noche. Me gustaría empezar con usted, don Julio, en el sentido que usted siempre ha apostado por la técnica legislativa. En ese sentido, me gustaría conocer cuál es el análisis del estado actual en la Asamblea Legislativa con este impasse que se da entre el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa para el pago de los salarios. Hoy se cumplen 5 días de no poder erogar 3.5 millones de dólares a una planilla de 2.000 empleados, una cantidad menor de asesores y los 84 diputados, propietarios y suplentes. Bueno, eso demuestra ahorita el nivel de falta de diálogo que existe entre los dos órganos. Lamentablemente aquí los empleados, que son los que están más golpeados en este momento, debemos de entender que el salario es la única fuente de ingreso de todos los trabajadores. Constitucionalmente el salario está privilegiado, hay una sobreprotección, por lo tanto yo creo que el incumplimiento en esa obligación va a traer consecuencias en el no pago. De hecho, yo creo que ya hay demandas en este tema y yo creo que al final de esto tiene que haber una línea, José Luis, una línea de racionalidad, una línea de tolerancia, dijéramos. El país necesita una gran dosis de entendimiento. ¿Por qué no actúa el director de la Policía Nacional Civil? Y la reacción del fin de semana en donde el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, asegura que no va a complacer caprichos o acciones políticas de parte de los diputados en acción de ir a traer por apremio a el comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Veamos qué dice René Portillo Cuadra. Sino que deslegitima con esta actuación el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la democracia en nuestro país. Recordemos que el señor director de la Policía Nacional Civil se niega a cumplir esta orden precisamente porque las personas que estaban obstaculizando el libre tránsito y atentando contra la salud del pueblo salvadoreño y fundamentalmente de los capitalinos eran personas vinculadas a los partidos que protegen al presidente de la República. Eran personas vinculadas al gobierno quienes estaban obstaculizando que estos camiones puedan depositar los desechos sólidos del Gran San Salvador. Nosotros hemos dicho a la saciedad, esta Asamblea Legislativa no se va a dejar manipular, no se va a dejar chantajear. Estamos frente a una situación sin precedentes. Es por primera vez en la historia de este país en la que a un órgano se le ataca y se le quiere asfixiar de esa manera. La democracia se ha construido con sangre, se ha construido con sacrificio de muchos salvadoreños y no está en juego. Nosotros no estamos dispuestos a ceder a que alguien venga y destruya el esfuerzo que obviamente se ha hecho por mantener el sistema de libertades que tenemos a este momento. Así que no vamos a entrar en dimes que te diré, porque eso es de alguna manera generar más, un debate estéril
Nosotros solamente queremos que, en este caso en particular, se cumpla al pie de la letra. Indudablemente todos sabemos que el director de la PNC tiene la facultad constitucional de realizar operativos, detenciones en flagrancia, y la Fiscalía, evidentemente, al tener una orden, tiene que actuar. Pues yo creo que Julio podría expandirlo más con la parte jurídica. Sin embargo, es lamentable que se esté llevando esto más que todo a un debate político partidario estéril. Inevitablemente sabemos que la parte ideológica partidaria siempre va a estar rampante en el país. En el pasado lo ha estado, ahora lo ha estado y lo va a estar siempre, pues, es decir, en cualquier país del mundo estamos siempre en antesalas de elecciones y eso va a ser inevitable. Yo creo que Julio decía algo muy puntual en cuanto al diálogo político. Yo de igual manera soy muy partidario de eso, independientemente de quién esté en el gobierno, quién esté en la oposición, porque recordemos que en política, en ciencia política, el diálogo político tiene características muy específicas, las cuales es igualdad de condiciones, es decir, ni el Ejecutivo se subordina al Legislativo, ni a la inversa tampoco. Existe un equilibrio de poderes, por eso es imprescindible que la población lo entienda de esa manera. Yo creo que los políticos deben de ponerlo en práctica. Ya se vería venir estas querellas, estas disputas políticas entre el Legislativo y el presidente, inclusive antes de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que no tiene una aritmética legislativa, no tiene diputados que le favorezcan en mayoría al Ejecutivo. Sin embargo, se puede decir que la pandemia del COVID-19 vino a acelerar estas disputas. Ahora vemos cómo a través de el pago de salarios, comisiones especiales a diestra y siniestra de parte de los diputados, es como una respuesta en cuanto a estas disputas que se están teniendo. Estamos ante una elección del 2021, todos lo sabemos. Por eso vamos a ver muchas disputas mediáticas los días venideros. Pues esperemos de que se comience a sentar un poco esta dinámica política, porque no le conviene al país. Esta acción que ha tomado el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su ministro, el ministro de Hacienda Zelaya, creo que es por mucho descabellada. Jugar, como te repito, con esa alimentación de los empleados no se debe. Además, yo creo que el presidente de la Asamblea Legislativa no se trata de si ha hecho bien o mal, sino que ha hecho lo correcto. Es decir, ante la petición esta que le han hecho de que traslade parcialmente el listado de los empleados, yo creo que es ceder otra vez al juego que tienen orquestado el presidente y sus ministros. Julio Valdivieso, hablemos de la técnica legislativa. En este juego político, ¿en qué partido está el fiscal? ¿En qué partido está el señor director de la Policía Nacional Civil? A nivel jurídico, ¿qué competencias tienen ellos y en qué momento tienen que actuar? Y cómo hay un dilema entre el fiscal, en donde dice que sí puede proceder contra el ministro de Hacienda, pero también con los alcaldes que están en una situación muy similar, pues vemos alguna pasividad. Bueno, primero hay que determinar que el fiscal general es el garante de la legalidad de este país. O sea, las facultades que tiene, esas 13 facultades que constitucionalmente tiene el fiscal general, es precisamente garantizar porque se cumpla la ley en este país. En ese sentido, la orden que se le dio al director de la policía para que procediera en el caso de la basura, lo hace en el ejercicio de la dirección funcional que tiene la PNC sobre la dirección. Y el director de la policía, me imagino que sus asesores le han de estar queriendo aplicar el deber de no aplicación que contempla el 235. Sin embargo, ya hay decisiones de que el director de la policía no puede cuestionar, dijéramos, una decisión del fiscal. Pero si el fiscal, después de hacer un análisis de que su requerimiento no ha sido cumplido, tendrá que hacer la investigación correspondiente y si hay un ilícito va a tener que proceder. Lamentablemente se están arrastrando por temas eminentemente políticos a personas de carácter operativo como es la Policía Nacional Civil. En el caso del ministro de Hacienda, él es de los funcionarios que, de acuerdo con la Constitución, gozan de un privilegio constitucional de que no pueden ser demandados de manera directa. Si
quiere demandarse a uno de los funcionarios, en este caso al ministro, como posibilidad de instruirle a un antejuicio, el único que lo puede establecer es la Fiscalía General de la República, que tendría que presentar toda la argumentación a la Asamblea Legislativa para despojar de ese privilegio procesal y poderlo llevar a un tribunal en este caso sería una Cámara de primera instancia la que conocería. Pero esa es una decisión eminentemente política. Los antejuicios no determinan la culpabilidad o inocencia de ninguno de los funcionarios, simplemente determina si hay lugar o no a formación de causa. Ya la culpabilidad e inocencia será discutida en un tribunal. Veamos cómo Guillermo Gallegos defiende al gobierno y acusa a los partidos políticos mayoritarios en la Asamblea Legislativa. No, colegas, ustedes torcieron la ley. Ustedes hicieron el decreto de la asignación de ese 30%, pero vieron la oportunidad de servirse con la cuchara más grande para los alcaldes. Y no aplicaron el 30%. El licenciado Merino ha sacado. Ustedes violaron la ley. Ustedes se comprometieron con un 30%, pero en la proporcionalidad de lo que se aprobara. De 59 millones a 75 millones hay una gran diferencia. Entonces, no, acéptenlo. Esto es así. Bueno, y por otra parte, hoy ha habido pandemia, pero en anteriores gobiernos sin pandemia llegaba hasta 2 o 3 meses sin pagar FODES. Esa es la realidad siempre, más cuando en el intervalo de que el presidente toma posesión, ustedes subieron el FODES en una gran cantidad de dinero. Y el actual gobierno ha tenido que asumir esa subida que le hicieron al FODES. Y por otra parte, a mí me parece que la petición que hace el licenciado Merino es muy valedera. Quizás el error que puede haber habido es que demasiado rápido la atendieron los técnicos, pero yo sugiero mejor. Sí. Entonces en eso incluso cambiaron una hoja de un lado a otro. Entonces yo sugeriría mejor que la junta directiva de la comisión, los 3 caballeros que tenemos ahí al frente, se sienten con el técnico y puedan sacar los datos, porque a todos nos va a servir. Porque hoy el presidente Ponce, que no está en este momento, dio una cifra que no es la real. El presidente de la Asamblea, miembro de la Comisión de Hacienda, dijo que lo único que faltaba era como 250 millones. Mentira. Usted de cuentas es la encargada de la fiscalización de las instituciones públicas. Pues yo creo que cuando la Asamblea Legislativa quiere presionar o mediáticamente da a entender esa presión contra el Ejecutivo, es donde vienen estos entrampamientos, esas discusiones estériles, lo que hablábamos en la primera intervención que tuve, acerca de que no existe ese acercamiento para un diálogo político real. Por eso yo soy de la idea de que sería muy importante, de beneficio para el país y en concordancia para la población salvadoreña, que el ministro de Hacienda se acercara evidentemente a tratar de dialogar con los diputados. Yo creo que lo que menos necesita el país en estos momentos es ese distanciamiento, esa falta de entendimiento, porque a la larga va a traer consecuencias políticas que tienen una derivación también en consecuencias económicas, pues porque no va a haber una aprobación de presupuesto para el 2021. Sabemos que en el pasado siempre ha sido un problema inevitable en gobiernos anteriores, inclusive cuando ha estado el FMLN, ha estado Arena, siempre los diputados han puesto ese freno muchas veces al presupuesto de la nación, y vemos cómo inclusive la propuesta que viene para el 2021 tiene aumentos considerables en salud, en educación y en seguridad. Eso es importante mencionarlo, José, porque la educación necesita una inversión de gran magnitud en el aspecto tecnológico. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha venido a tener un proceso de aceleración para la cuestión educativa y otras aristas también del país, y plataformas virtuales, la cuestión educativa hoy con la cuestión del Canal 10, vemos cómo se las han ingeniado, y los docentes, también el Ministerio de Educación ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. La seguridad pública, vemos también cómo se ha disminuido a niveles históricos la violencia homicida. A nivel del Triángulo Norte somos el país que más ha disminuido los homicidios. Le sigue Guatemala y luego Honduras, a tal grado que inclusive San Salvador salió de las 50 capitales, ciudades, mejor dicho, del mundo, de las más inseguras. Veamos cómo Numan Salgado justifica la posición del ministro de Hacienda.
Es lamentable que se dé ese tipo de situación por parte de los diputados cuando son ellos precisamente los que han generado esta situación. La solución se encuentra acá, en la Asamblea Legislativa, y estos diputados farsantes, mentirosos, están usando cualquier cantidad de argumentos para no cumplir con la obligación que ellos tienen, y es la de ratificar los préstamos que aquí se han aprobado y que no se han ratificado. ¿Quieren ahogar económicamente al gobierno? Este es uno de los resultados. Es lamentable este tipo de situación, porque hay que aclararle al pueblo salvadoreño que en el presupuesto que se está ejecutando ahorita no existía una partida que fuera específica para el combate a la pandemia que hemos tenido en este país. Se tenían que utilizar los recursos. No íbamos a dejar morir la población por garantizar el sueldo a los diputados. Eso no es coherente. Si se agarró dinero del presupuesto general que se aprobó el año pasado, pues obviamente hay que reponerlo. Y si los diputados se oponen a reponer ese dinero por no ratificar los préstamos, esta es una de las consecuencias, y andan con esa gran lloradera porque no les han pagado a ellos. También dicen de que están protegiendo el derecho de los empleados de la Asamblea Legislativa. Hay una propuesta clara y específica por el señor ministro de Hacienda que dijo: separemos la planilla, paguémosle a los empleados y dejemos por último el salario de diputados y el salario también de las personas que ganan arriba de $3,000, que son los asesores políticos de cada fracción política. ¿Apoyan ustedes esa propuesta? Por supuesto, hay que pagarle a los empleados, pero aquí hay asesores que ganan $3,500, $4,000. Y los diputados son los que más ganamos en esta Asamblea Legislativa. Obviamente eso va en detrimento de lo que es la liquidez por parte del gobierno. Acá está la solución, no la quieren dar, pues vamos a tener el tipo de situación que se está teniendo lamentablemente, que es un impacto. A mí me parece de que el manejo de esa información, de que la Asamblea tiene la solución, simplemente es un chantaje. Ahora, el presidente debe de cumplir antes. ¿A qué tú le llamas chantaje? Porque cuando escuchamos a Carolina Resino, ella manifiesta que están pendientes de aprobación $1,000 millones en un primer tramo que el gobierno gestionó a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Un segundo tramo pendiente de aprobar y asignar sería de $2,000 millones. Este es lo que el gobierno demanda de los diputados. Claro. Y lo que decía el diputado Numan Salgado es que los diputados no están cumpliendo su función. No, yo creo que de hecho deberíamos de revisar bien quién es el que no está cumpliendo. Mira, es sencillo, la Asamblea ya ha dicho, por ejemplo, ha requerido información del uso de todos estos dineros que ya han sido desembolsados al ministro de Hacienda, y por 3 ocasiones ha rechazado la invitación a asistir para dar cuenta. Es decir, ellos creen que los fondos que el Ministerio de Hacienda capta, creen que son su finca, creen que son su banco. No, señores, esos son fondos del pueblo salvadoreño. El espacio de los 10 diputados de Gana es que los resto de diputados al interior de la Asamblea Legislativa están actuando de una manera abrupta y se están enfrentando con el Ejecutivo con este aviso que han puesto en la Fiscalía General de la República contra el Ejecutivo, contra el director de Tesorería, contra el director de Impuestos Internos, contra el ministro de Hacienda, contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no se puede enfrentar la percepción que tiene la población que los diputados no están haciendo su trabajo? Lo que pasa es que, mira, los diputados, por supuesto, hay de diputados a diputados, ¿verdad? Como en cualquier órgano del Estado, así podemos ver también, yo puedo también, no tengo ningún problema en reconocer algunas buenas acciones de algunos ministros o de algunos altos funcionarios. Y así en la Asamblea Legislativa hay malos diputados, pero hay diputados que están haciendo su trabajo, y en este caso los diputados han actuado según la ley, si es lo que corresponde. Y la percepción que ha tenido la ciudadanía, aunque no todo el órgano legislativo, pero ha habido como una percepción negativa hacia el órgano legislativo. Por lo tanto, aunque el órgano legislativo tenga toda la razón y toda la justificación de legalidad, la percepción política es diferente al tema de legalidad. Y la percepción en ese plano, hoy por hoy la tiene el Ejecutivo. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene que ser muy creativa de cómo puede enfrentar estratégicamente esta discrepancia, porque
Nadie discute la potestad y la legalidad que tiene la Asamblea en determinados puntos. Aquí no se trata de ver quién gana o quién pierde este partido. Esto no es un mascón de fútbol donde hay vencedores y vencidos, ¿verdad? Cada órgano de Estado tiene su propia competencia. Y yo quiero hacer un llamado en realidad. Creo que aunque nos tilden, dijéramos, de ilusorios, nos tilden de que estamos fuera de contexto, creo que la sensatez en este momento, la prudencia, en este momento hay asesores también en el órgano legislativo y en el órgano ejecutivo, porque para bailar se necesitan dos, ¿verdad? Y se necesita reflexionar si este es el rumbo correcto que queremos como país. ¿Por qué te pongo esto, José Luis? Porque al final, al margen de quién tiene la razón, de quién gana, quién pierda, sobre la base de los empleados de la Asamblea Legislativa, ¿quién está pagando la factura de este enfrentamiento? ¿Es eso lo correcto? ¿Es eso lo que el país está haciendo? Y ahora agravarlo con un presupuesto que ronda los 7.400 millones de dólares, donde se va a necesitar 56 votos para poder no aprobar, sino financiarlo con deuda. Ese es el mecanismo. Y aquí es donde los diputados tienen que ser muy, pero muy estratégicos. No vayan a salir con tema de legalidad de presupuesto, porque van a perder la batalla. El voto en este país no es racional, sino emocional, y se va a hacer, dijéramos, en la percepción de la ciudadanía. Miren que ustedes quieren aprobar un presupuesto que va tendiente a la educación, a la seguridad, a la salud. Por lo tanto, creo que los diputados tienen que tener esa visión estratégica. Esto no es ningún hígado, está abajo del cerebro, ¿verdad? Tiene que ser con mucha frialdad, con mucha racionalidad, porque el próximo año ya estamos en el tema electoral y todas las acciones, todas sin excepción, están pensadas en función del 2021. Yo creo que hay que preguntarle al pueblo salvadoreño y que los funcionarios del gobierno le digan que han hecho los 645 millones que la semana pasada y le ingresaron al Estado a través de los CETES. 645 millones de dólares. ¿Para dónde se los ha llevado el gobierno? ¿En qué los está invirtiendo? Yo creo que aquí las decisiones políticas que pueda tomar el gobierno son decisiones políticas y no le está pagando a este primer órgano del Estado por una decisión política. Qué pena, qué lástima a lo que están llevando realmente a este país, a una confrontación de órganos, a no acatar resoluciones de la sala, a no acatar resoluciones que también están dando incluso ya fiscal general. ¿Qué esperan realmente? ¿Dónde están los 645 millones de dólares que recibió el gobierno la semana pasada para poder pagar el FODES de los alcaldes, para poder pagar las pensiones de los veteranos, para poder pagar los sueldos de todos los empleados públicos? ¿Cuánto, por ejemplo, reciben o cuánto es el gasto de empleados que tiene, por ejemplo, Casa Presidencial? ¿Cuánto es el gasto que tienen los diferentes ministerios? Por una decisión política no están cancelándole a los empleados de la Asamblea Legislativa y eso es lamentable porque hay muchísimos que ya realmente están teniendo situación difícil en su situación económica familiar. Era la posición de Carlos Reyes, jefe del Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista. Que se ha venido dando desde varios meses atrás, no solamente hoy. Yo creo que está siendo la gota que derramó el vaso en cuanto al no desembolso del salario de la Asamblea Legislativa y los empleados. ¿A qué quiero llegar con esto? Recordemos de que ese desgaste de aceptación hacia la población salvadoreña de parte de la clase política, específicamente de la Asamblea Legislativa, ha sido enorme a través de todo este tiempo. Y los partidos políticos yo creo que no están siendo nada estratégicos en no dar muchos espacios a diputados nuevos, a rostros nuevos, pues que vengan a tener esa renovación, inclusive como voceros.
¿Por qué digo esto? Porque el diputado que acabamos de ver en el video que tú pusiste es el diputado que se le achaca, que se fue al mundial, dejó sus funciones. La gente no olvida eso, cree que es importante tenerlo al presente. Difícilmente, porque quieras o no, siempre hay una mediatización de recordar eso. Vemos incluso el FMLN a un Shafiq Handal también despotricando, peleándose con medio mundo. Vemos a un Norman Quijano aceptando básicamente que en gobiernos de Arena se recibían sobornos de Taiwán. Es decir, esa satanización que básicamente la están haciendo ellos mismos hacia sus propios partidos políticos, no abona en nada. Vemos cómo el presidente Bukele viene estratégicamente y les corta la oxigenación salarial. Esta disputa se hace aún más grande. Pues no quiero decir que con esto sea correcto. Yo soy de la opinión, como lo dije al inicio del programa, que se tiene que priorizarse la ley y sentarse a un diálogo político, porque es a conveniencia del país. Yo creo que la democracia de eso se trata. Y si la población salvadoreña ya no está contenta con o tiene un hartazgo de la clase política actual, tanto legislativa, de alcaldes, la opción va a estar en el 2021, en febrero del 2021, y hay una amplia gama para una buena elección. Yo creo que eso sería lo más importante, porque esto sigue desgastando aún más a los diputados. Julio dijo algo muy puntual en cuanto al presupuesto. Si los diputados se ponen nuevamente a entrampar dicha aprobación, va a ser muy lamentable, porque inclusive en la exposición que se hizo en una entrevista, el ministro de Hacienda mencionaba cómo ese presupuesto va enfocado al escalafón docente, es decir, a dignificar más a los docentes, que en el pasado se les ha olvidado también, y a un proyecto muy bueno que lo han denominado Educación en la Primera Infancia, que están hablando de 43.2 millones para este programa de desarrollo infantil temprana. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la educación es la que en el pasado nunca se le ha apostado como debió de haber sido, ahora que se le quiere apostar, y si los diputados lo entrampan, evidentemente va a ser, como dicen los japoneses, un harakiri, pues es o el seppuku japonés, una muerte o suicidio propio. Pues yo creo que eso va a ser muy lamentable, y lamentablemente para los diputados y para sus propias fracciones, porque esto hay que mencionarlo de esta forma. Tanto Carlos Reyes, Shafiq Handal, Parker en el PDC se han vuelto como las caras visibles de estos partidos políticos. Yo creo que aquí es donde deben darle espacio a nuevos voceros, pues, si realmente quieren rescatar un poco de aquí a lo que queda del 2021 para las elecciones. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.